Buenos días, mi nombre es Sara Laura Pontibarra y el día de hoy les voy a hablar acerca del proyecto integrador cuyo tema es Sistema de Gobierno en México y como instrucción es resolver los planteamientos que se nos presentan. Ok, los planteamientos son: ¿cuál consideras que ha sido el sexenio o los sexenios más significativos para México y por qué? Con base a las preguntas anteriores, ¿cuál es el impacto económico, político y social que ha tenido dicho sexenio en la información de México actual y por qué? ¿Consideras el sistema actual de gobierno en México responde a las necesidades de la población y la comunidad y de la familia y por qué? Por último, menciona las conclusiones sobre la materia de análisis económico, político y social como el aprendizaje de esta materia en que será tu vida personal y profesional. Resolviendo el primer planteamiento, ¿cuál consideras que ha sido el sexenio o los sexenios más importantes significativos para México? ¿Por qué? A lo largo de la historia, México ha sufrido muchos cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Hoy voy a hablar acerca del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en el cual duró del 2006 al 2012. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa es un abogado y político mexicano, miembro del PAN y fue electo presidente el día 2 de julio del 2006. Realizó varios aspectos positivos en todo el ámbito, tanto político, económico, social, lo cultural, seguridad y en la educación. Acompáñame a ver estos aspectos. En el aspecto económico, al comienzo del sexenio, Calderón aplicó un decreto de la austeridad en el cual se reducía el sueldo y el de su secretario de Estado en un 10%, lo cual en términos reales equivale a 4,799 menos que Vicente Fox a la quincena. Desde el principio de su administración se dio un incremento del PIB del 3.3%, mayor al observado del primer año de las administraciones anteriores. La economía del país regresó al crecimiento de 4.3 anual del primer trimestre de 2010 y 7.6% en el segundo trimestre, y el más alto en los últimos 12 años. Por su parte, en el sector industrial creció el 6.6% anual en el primer semestre de este año. La inversión extranjera directa fue de 12,239 millones de dólares durante el primer semestre de 2010. Felipe Calderón llevó a cabo acciones para mantener la estabilidad macroeconómica del país. En el turismo, la llegada de visitantes internacionales a México fue de 130.6 millones de turistas, cifra de 12.1 superior al del mismo periodo de la administración anterior, y el país se mantiene en los primeros 10 destinos del ranking de la Organización Mundial de Turismo. En el combate a la pobreza, a lo largo de los 6 años de su gobierno se incrementó 5 a 6 millones de números de familias beneficiadas en el programa de oportunidad. Se acumularon reservas internacionales hasta por 159.8 mil millones de dólares, así como una línea de crédito flexible contratada desde enero del 2011 con el Fondo Monetario Internacional hasta por 73 mil millones de dólares. En cuanto a los ingresos tributarios, se sustituye el impuesto al IMPAC, al activo, que es el IMPAC, tanto en el impuesto empresarial de tasa única, IETO, así como el impuesto a los depósitos de efectivo, IDE. Así también se amplió la base de contribuyentes, la cual pasó de 23.9 millones en el 2007 a 37.5 millones de 2012. La inversión pública en la industria petrolera, petróleos mexicanos, ascendió a 1.569.1 mil millones de pesos, 63.3 en comparación con la inversión efectuada en la administración anterior.
se promovió la diversificación de fuentes limpias de energía, como fue lo del proyecto de Integral Manzanillo, las centrales eólicas Oaxaca 1, 2, 3 y 4, 406 megavatios, y las centrales hidroeléctricas La Yesca y El Cajón, incrementando la apertura nacional de servicios eléctricos del 96% al 97.8% para el 2012. En los aspectos políticos, en los primeros días del gobierno, Felipe Calderón cumplió su promesa de mano dura e inicia una serie de acciones de contra del llamado crimen organizado y del narcotráfico, en la cual se moviliza a un número considerable de elementos militares a quien sube el salario y pide lealtad hacia los focos de acción de dichos grupos dentro del país. Su primer acto como presidente fue el nombramiento del secretario de Gobernación, Defensa, Seguridad Pública y Marina. Suman 10,000 personas detenidas por estar involucrados al tráfico de drogas, así como una veintena de capas del narco de varias organizaciones que alcanzan cifras extraordinarias de aseguramiento de narcóticos. La recuperación paulatina de territorios en manos de los delincuentes refleja confianza en ejercicios de la autoridad antes del poder narco. Se aprobó la Ley Federal de Anticorrupción de Contrataciones Públicas, que tiene como objeto establecer procedimientos y sanciones ejemplares a proveedores y contratistas del gobierno federal. Ha impulsado la modernización de los cuerpos policíacos del país, implementando lo que llama programas y estrategias nacionales de seguridad. Creó el programa de Plataforma México, que contiene la finalidad de llevar a cabo un sistema único criminal en el país. Propuso una serie de reformas en materia penal, como la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, la Ley de extinción de dominio, la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, lo que conllevó esto último a poner en marcha el nuevo sistema de justicia penal a través del programa de capacitación Proyecto en Diamante, que buscó capacitar a profesionales de derecho en el sistema de juicios orales, acusatorios. Igualmente continuó con las iniciativas Mérida, recibiendo recursos del gobierno estadounidense de 2007 y 2012, que ascendió la cantidad de 1.911 millones de dólares, adquiriéndose con dichos recursos helicópteros, aviones, laboratorios de balística, equipos poligráficos, entrenamiento y capacitación de elementos policíacos y ministeriales. Se puso en marcha el programa de Limpiemos México, se impulsó la reforma constitucional en materia de acceso a la información pública. Otros programas implementados en el país fueron la Escuela Segura y Zona de Recuperación. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que fue presentado durante su sesión, está estructurada por el Estado de Derecho, de seguridad, la economía competitiva y generadora de empleos, la igualdad de oportunidades, la sustentabilidad ambiental y la democracia efectiva y política exterior responsable. Dentro del Plan Nacional se planteó en fortalecer las políticas y programas que en el aspecto cultural, dentro del Plan Nacional de Desarrollo se planteó en fortalecer las políticas y programas que incidan en la cultura, el arte, la recreación, el deporte, al considerarlos fundamentales para la salud y vitalidad de la sociedad. Se realizó el programa ejecutivo del Parque Bicentenario en el DF para los mexicanos tengan un lugar de recreación y deporte. Durante su participación en la Confederación del Cambio Climático de Copenhague en diciembre de 2009, Felipe Calderón recibió el premio de la Organización Global de Legisladores por su liderazgo en la protección del medio ambiente. Dicho premio fue entregado por el primer ministro del Reino Unido. Así también se impulsaron los acuerdos de Cancún, en el cual se promovió los trabajos para la operación del Fondo Verde,
un mecanismo internacional contra el cambio climático propuesto por México en el COP16. México se convirtió en el primer país en desarrollar una legislación en materia de cambio climático. Se creó el programa ProArbol, plantó más de 1.930 millones de árboles en 2.187.000 hectáreas, que equivale el doble de la superficie de Querétaro. También en el aspecto cultural, en materia de desarrollo sustentable se creó lo siguiente: pagos a servicios ambientales, áreas naturales protegidas, programa Luz Sustentable y Programa Nacional de Sustitución de Equipos Electrodomésticos, vivienda sustentable. En los aspectos sociales, se creó el programa Oportunidades, implementando para apoyar económicamente en las familias de situación de pobreza y mejorar sus necesidades de nutrición, educación, salud. El monto promedio mensual en los apoyos que reciben aumentó de 529 pesos en el 2007 y 830 pesos en 2012. Así también en el 2008 se creó el programa de apoyo alimentario para complementar el gasto de alimentos y familias en situación de pobreza. Ambos programas beneficiaron a 6 millones de 500,000 familias en todo el país. En el 2006 eran 5.100.000. Se llevaron programas de paso firme, Esta es tu casa, rescate en espacios públicos y 70 y más. Para la administración del presidente en cuestión de salud, se creó el primer seguro popular en el cual los mexicanos no tenían acceso a los servicios públicos de salud. Ahora cuentan con acceso a médicos, medicinas, tratamientos, siempre que lo necesiten. El presidente mencionó en su tercer informe de gobierno que hasta la fecha van más de 45 millones de personas afiliadas al Seguro Popular. También se propuso un nuevo plan de programa de seguro universal para recién nacidos, quien podrá contar desde el momento en la implementación de este programa con un seguro de vida, además de la reimplementación del programa de la Caravana de Salud. En julio de 2012 se logró la afiliación de 52.700.000 personas. Se llevó el programa de primer empleo, eliminando las cuotas de los empresarios al IMSS durante un año, cuando estos contratase nuevo personal que no tuviera experiencia en el laboral previa y por lo tanto tampoco registró en el IMSS. Dentro del Programa Nacional de Seguridad 2007-2012 se planteó 5 objetivos de los siguientes: es mejorar las condiciones de salud de la población, reducir las brechas y desigualdad en salud mediante intervenciones focalizadas en los grupos vulnerables y comunidades marginales, prestar servicios de salud con calidad y seguridad, evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud y garantizar la salud, que la salud contribuya al combate de la pobreza y el desarrollo social de México, del país. En cuanto a educación, se crearon 1.100 nuevos planteles en educación mediante media superior, 140 niveles de educación superior y 96 campus de aquellas ya existentes, en beneficio más de 147,000 alumnos. Así también se promovió la educación abierta y a distancia, dando cobertura a 1 millón de estudiantes de los niveles medio superior y superior. Se implementaron las becas educativas, otorgando 78 millones de becas a alumnos de todos los niveles educativos, 1 millón de becas para la educación media superior y superior. Se crearon más de 9.500 estancias infantiles bajo el modelo de subrogación en el Instituto Mexicano de Seguro Social, aprobado por Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. Oficialmente se beneficiaron
Con ello, 267,000 mujeres trabajadoras. Por tal motivo, en junio de 2012, la Organización de las Naciones Unidas entregó reconocimiento a la categoría de programación de enfoque de género en la prestación de servicios públicos. Se puso en marcha la Alianza por la Calidad, lo que representa un gran cambio de gestión en la educación, los maestros y sus plazas. Básicamente, dicho programa señala que las plazas no se heredan ni se venden, ya que toda persona que quiere formar parte del magisterio debe someter a un proceso de examen que se divide por asignaturas que se realiza para poder tener las oportunidades de obtener una plaza. Se puso en marcha un programa especial de educación para los jóvenes de nivel universitario puedan terminar su carrera con la posibilidad de estudiar en la universidad abierta y a distancia en la SEP. En cuestión de relaciones internacionales, intensificó su actividad de foros multilaterales sobre problemas globales con la seguridad internacional y el desarrollo sustentable. Asimismo, desplegó esfuerzos para defender el modo efectivo de los derechos de los mexicanos en el exterior y mejorar su nivel de vida. Con el propósito de incrementar la interlocución interna en México en temas prioritarios y atender los intereses en los mexicanos, el gobierno federal ha impulsado una política exterior que propicia la concertación regional donde atiende la responsabilidad global del país y abre nuevas oportunidades para la inversión, el comercio y la cooperación. Felipe Calderón hizo que la reforma migratoria una de las principales prioridades y en 2008 él y el Congreso mexicano aprobaron un proyecto en el cual despenaliza la inmigración indocumentada a México. Expresó su esperanza de que se haga algo para aclarar el estado de los inmigrantes mexicanos indocumentados en los Estados Unidos. El segundo planteamiento, con base a las preguntas anteriores, ¿cuál es el aspecto económico, político y social que ha tenido dicho sexenio en la información de México actual y por qué? Como observamos en la gran mayoría de estos programas siguen en la actualidad. Algunos cambios de nombre. Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Instituto de Salud para el Bienestar en sustitución del Seguro Popular para atender a la población no de derechohabiente, la cual tendrá acceso a todos los medicamentos de forma gratuita y no solo el llamado cuadro básico. Hasta la fecha, la lucha contra el narcotráfico en México se ha caracterizado por el fuego contra fuego y desde que Vicente Fox ocupara la puesto de presidencia de 2000 a 2006 y la escalada de violencia ha ido en aumento. Sí, la legislatura del Fox estuvo marcada por acciones grandilocuentes y grandes decomisos cargados de cifras, pero con esto impacto estructural y la de que su sucesor Felipe Calderón estuvo defendida por la sangre, el sudor y las lágrimas. Calderón sentó las bases en la lucha violenta y militarizada contra el narcotráfico, una estrategia que se defendió como una guerra contra el narcotráfico y se dejó cerca de 33 muertos en el sexenio calderonista. También todavía siguen en cuanto a la lucha, también igual el narcotráfico con el presidente López Obrador, en el cual ha ido paulatinamente cambiando. Ahora, en el segundo planteamiento, ¿consideras que el sistema actual del gobierno de México responde a la necesidad de la población con tu comunidad o de tu familia? En mi punto de vista, la situación actual que se vive en México con el presidente no veo que ha habido muchos cambios positivos. Dentro de su Plan Nacional de Desarrollo, en el primer apartado, Política y Gobierno menciona garantizar el empleo, educación, salud, bienestar mediante la creación de puestos de trabajo, el cumplimiento de derechos a todos los jóvenes del país, la educación superior, la inversión de infraestructura de servicios de salud y por medio de los programas regionales
sectoriales y conyuntales del desarrollo, jóvenes construyendo el futuro, Institución Nacional de Salud para el Bienestar, universidades para el bienestar, pensión universal para personas adultas mayores, becas Benito Juárez, crédito ganadero de la palabra, producción para el bienestar y precios de garantía de productos alimentarios básicos, programa de comunidades sustentables, sembrando vidas, de infraestructura carretera, zona libre de frontera, Tramaya, corredor municipal, multimodal interoceánico y aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Todas estas ayudas que ha dado el gobierno están muy bien, pero el siguiente programa estoy en desacuerdo. Dice Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, anunció el programa que apoyará a 2.6 millones de jóvenes denominados ninis, que ni estudian ni trabajan. En este proyecto contempla capacitar a la juventud para el trabajo, así como otorgar becas que pueden estudiar en la universidad, pero por ello se destinará 110 mil millones de pesos. En particular, mis padres han enseñado duro que de trabajar, me han enseñado que trabajar duro, si quiero ser alguien en la vida, me tengo que preparar académicamente para poder conseguir un buen empleo remunerable. ¿Cómo es posible que aquellos que no tienen oficio ni beneficio le den dinero así porque así? De mis impuestos salen el pago a ellos. Yo que me dedico a trabajar más de 8 horas diarias por ganar un sueldo digno. Pongo, por ejemplo, los médicos tienen más estudios que yo. Se mataron todo el año para graduarse como médico y trabajan jornadas muy pesadas y a veces su sueldo es poco para todos los conocimientos que tienen. Y ver que este presidente realizó este programa, eso lo rechazo rotundamente. Aparte, ese dinero debe de invertirlo para mejorar los sueldos a policías, a los bomberos, a las instituciones de investigación, etc. No a la gente que no lo merece. Otro punto de materia de seguridad, se ha incrementado los secuestros, robos, asaltos, violencia, femicidio, no está haciendo nada para combatirlo. Según el presidente, iba a incrementar la gasolina y poco a poco la está incrementando. También pues el tipo de cambio ha incrementado paulatinamente. Muchos empresarios ya no quieren invertir en México. Menciona que el papel que está haciendo el presidente les arruina sus inversiones. En mi estado, Nuevo León, la mayoría de mis conocidos dicen que las empresas donde trabajan hay demasiados ajustes de personal y que se vendrá más difícil a final de este año. Prometió muchas cosas, pero no veo acciones. Estoy casi acertado que no va a venir a ver al final del sexenio crecimiento económico. Por último, menciona tus conclusiones sobre esta materia de análisis económicos, políticos y social. Como el aprendizaje de esta materia te será útil en tu vida diaria personal. Me ha hecho ver cuáles han sido los avances políticos que ha tenido México, pero también los errores o horrores que ha hecho algunos presidentes durante la historia. Para mi vida personal, yo creo que es necesario que todos nos informemos bien en lo que está pasando a nuestro alrededor, ya que podemos poner un poquito de nuestra parte para realizar un cambio paulatino. Siempre me pongo a pensar que tanta gente que está en desacuerdo porque no hacemos algo para tumbar a los malos gobernantes, pero siempre existe el dinero. Todo eso se mueve con el dinero. Muchas gracias por su atención.